Mi nombre es doctora Mónica Herrera, tengo 32 años, y durante los últimos 8 años he desarrollado sistemas de inteligencia artificial que han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural en español. Mi trabajo en el Instituto Tecnológico de Monterrey me llevó a crear ARIA, algoritmo de razonamiento inteligente avanzado, un sistema de IA que puede entender y generar texto en español con una precisión del 98.7%, superando significativamente a todos los competidores existentes en el mercado latinoamericano. La ironía de mi situación actual comenzó hace 3 años cuando decidí comercializar mi investigación académica. Necesitaba un socio comercial que entendiera el mundo de los negocios y pudiera navegar las complejidades de las patentes internacionales y la búsqueda de inversión. Fue entonces cuando conocí a Fernando Aguirre, un MBA de Harvard con experiencia en startups tecnológicas y contactos extensos en el ecosistema de inversión de Silicon Valley. Fernando parecía la solución perfecta. Tenía carisma natural, habilidades de presentación excepcionales, y la confianza que los inversionistas esperaban ver en los fundadores de startups. Durante nuestras primeras reuniones, mostró entusiasmo genuino por mi trabajo y comprensión básica de las aplicaciones comerciales de ARIA. Tu tecnología va a cambiar completamente el mercado latinoamericano, me dijo durante nuestra segunda reunión en un café elegante de Santa Fe. Los grandes gigantes tecnológicos han ignorado las complejidades del español durante años. ARIA puede capturar ese mercado completo. Su visión comercial complementaba perfectamente mi expertise técnico. Formamos Neuralink Solutions con una división de 60-40. Yo mantenía la mayoría como fundadora y desarrolladora principal de la tecnología, mientras Fernando dirigía operaciones comerciales, búsqueda de inversión y relaciones con clientes. Los primeros meses fueron productivos. Fernando aseguró reuniones con inversionistas importantes, mientras yo continuaba refinando ARIA y documentando meticulosamente cada mejora en mis cuadernos de laboratorio. El sistema estaba evolucionando rápidamente, incorporando técnicas de Deep Learning que había desarrollado durante mi doctorado en MIT y adaptándolas específicamente para las complejidades sintácticas del español mexicano. Pero gradualmente, comencé a notar cambios sutiles en la dinámica de nuestra sociedad. Fernando comenzó a programar reuniones sin incluirme, alegando que las discusiones técnicas confunden a los inversionistas, y que era mejor que él manejara las presentaciones iniciales. También comenzó a referirse a sí mismo como el fundador en lugar de cofundador durante las conversaciones telefónicas que alcanzaba a escuchar. Los inversionistas quieren ver liderazgo claro, explicaba cuando cuestionaba estos cambios. Es más fácil si presento la visión unificada inicial, y luego tú puedes explicar los aspectos técnicos después. Mi primera alarma real sonó hace 6 meses cuando descubrí que Fernando había registrado varias patentes preliminares sin mi conocimiento. Cuando lo confronté, alegó que era procedimiento estándar para proteger nuestra propiedad intelectual mientras buscábamos inversión seria. Las patentes están a nombre de la empresa, Mónica, explicó con su sonrisa tranquilizadora habitual. Es solo papeleo legal. Tu nombre está en toda la documentación técnica. Pero cuando revisé los documentos de patente, encontré algo perturbador. Mi nombre aparecía listado como consultor técnico en lugar de inventor principal. Más preocupante aún, Fernando había simplificado mis algoritmos complejos en descripciones generales que cualquier programador competente podría implementar, omitiendo las innovaciones específicas que hacían a ARIA superior a la competencia. Decidí investigar más profundamente. Utilizando mis contactos en la oficina de patentes, descubrí que Fernando había estado presentando solicitudes de patente paralelas bajo su nombre personal, describiendo mejoras a mi trabajo original que eran, en realidad, componentes integrales del sistema que había desarrollado meses antes. La traición se profundizó cuando encontré comunicaciones entre Fernando y una empresa de IA de San Francisco. Los emails, accidentalmente incluidos en un thread que me envió sobre algo no relacionado, revelaban que había estado negociando secretamente la venta de su tecnología de procesamiento del lenguaje natural sin mencionarme. La desarrolladora original era competente, escribía en uno de los emails, pero carecía de visión comercial. He refinado significativamente sus algoritmos básicos y estoy listo para transferir la propiedad intelectual completa. En ese momento supe que tenía que actuar. Pero decidí ser estratégica. En lugar de confrontar a Fernando directamente, comencé a documentar meticulosamente todas nuestras interacciones,
guardar copias de todos mis archivos de investigación en servidores seguros, y consultaré discretamente con abogados especializados en propiedad intelectual. Mi oportunidad llegó cuando Fernando anunció que había asegurado una presentación en TechLatam 2024, la conferencia tecnológica más prestigiosa de América Latina. Miles de inversionistas, empresarios y líderes de la industria asistirían al evento anual en el World Trade Center de la Ciudad de México. Esta es nuestra gran oportunidad, me dijo durante lo que no sabía sería nuestra última reunión como socios. Voy a presentar Aria al mundo y asegurar la ronda de inversión seria que necesitamos. ¿Nuestra presentación?, pregunté, notando que había dicho voy a presentar en lugar de vamos a presentar. Bueno, técnicamente será mi presentación, explicó con la misma condescendencia que había estado desarrollando durante meses. Los inversionistas responden mejor a una narrativa clara con un solo presentador. Tú puedes estar en la audiencia para responder preguntas técnicas si surgen. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Fernando planeaba presentar mi trabajo como su propio invento, reduciendo mi papel al de una asistente técnica que podría consultar si era necesario. Era tiempo de revelar mi as bajo la manga. Lo que Fernando no sabía era que Dr. Elena Vázquez, la directora de TechLatam, había sido mi mentora durante mi doctorado en MIT. Habíamos mantenido contacto regular, y ella había estado siguiendo mi trabajo en Aria durante años. Cuando el comité organizador de la conferencia me invitó a dar la keynote sobre el futuro de la IA en español, accedí inmediatamente, pidiendo que mantuvieran mi participación en secreto hasta el día del evento. Queremos crear expectativa, les expliqué. Una revelación sorpresa será más impactante. La semana antes de la conferencia, Fernando se comportó como un niño antes de Navidad. Practicaba su presentación obsesivamente, memorizando cada slide y preparando respuestas para preguntas técnicas que claramente no entendía completamente. Voy a cambiar la industria de la IA en América Latina, se jactaba durante una llamada con inversionistas potenciales que escuché desde la oficina contigua. Mi sistema Aria representa años de investigación personal y desarrollo innovador. Cada palabra era una puñalada. Su sistema. Su investigación. Su desarrollo. El hombre que había conocido como socio comercial se había transformado completamente en un ladrón de propiedad intelectual. El día de TechLatam llegó con una energía eléctrica típica de las conferencias tecnológicas importantes. El World Trade Center bullía con empresarios, inversionistas, periodistas tecnológicos y desarrolladores de toda América Latina. Fernando llegó vestido con un traje Hugo Boss nuevo, radiante de confianza y anticipación. Mónica, me dijo cuando llegué al centro de convenciones, siéntate en la tercera fila, sección B. Ahí es donde estarán los inversionistas principales que querrán hacer preguntas técnicas después de mi presentación. Me dirigí al área designada, pero no me senté inmediatamente. En lugar de eso, circulé por el lobby, saludando discretamente a varios contactos de la industria que conocía de conferencias académicas anteriores. Muchos expresaron curiosidad sobre la keynote misteriosa que aparecía en el programa simplemente como invitado especial, el futuro de la IA en español. La presentación de Fernando estaba programada para las 2:30 de la tarde, 30 minutos antes de la keynote. Me senté en la ubicación que había sugerido, rodeada de inversionistas de fondos de capital de riesgo y ejecutivos de empresas tecnológicas multinacionales. Fernando tomó el escenario con seguridad absoluta. Su presentación comenzó con una introducción grandilocuente sobre revolucionar la comunicación digital en América Latina, y continuó con diapositivas que reconocí como versiones simplificadas de mis diagramas de algoritmos originales. Aria representa 5 años de investigación personal intensiva, declaró Fernando ante la audiencia de 800 personas. Desarrollé estos algoritmos desde cero, identificando las limitaciones fundamentales de los sistemas de IA existentes para el procesamiento del español. 5 años. Ese era exactamente el tiempo que había estado desarrollando Aria, comenzando durante mi doctorado. La precisión temporal no era coincidencia. Fernando había estudiado cuidadosamente mi trabajo para construir su narrativa de robo. El sistema puede analizar texto en español con una precisión del 98.7%, continuó, citando exactamente la métrica que había calculado en mis pruebas más recientes.
Supera a Google Translate en un 23% y a IBM Watson en un 31% en tareas de comprensión contextual. Esos números específicos provenían de benchmarks que había realizado personalmente la semana anterior. Fernando había estado accediendo a mis archivos de investigación hasta días antes de la conferencia. Durante la sesión de preguntas, un inversionista de Sequoia Capital preguntó sobre los fundamentos matemáticos del algoritmo de procesamiento semántico. Fernando pausó visiblemente antes de responder con una explicación vaga sobre redes neurales profundas y análisis de sentimientos contextuales que cualquiera podría haber leído en un artículo de Wikipedia. ¿Podría explicar específicamente cómo maneja la ambigüedad sintáctica inherente en las construcciones verbales del español mexicano?, preguntó una desarrolladora de Microsoft que reconocí de conferencias académicas. Fernando empezó a sudar. Bueno, eso involucra algoritmos propietarios complejos que, por razones de seguridad comercial. Perdón, interrumpió un periodista de TechCrunch, pero ¿por qué ARIA funciona mejor en español que sistemas desarrollados por equipos de ingenieros de Google con recursos ilimitados? Es una cuestión de comprensión cultural profunda. Fernando balbuceó, claramente perdido sin mis explicaciones técnicas para respaldarlo. Observé desde mi asiento mientras mi ex socio se hundía gradualmente bajo preguntas que exponían las limitaciones de su comprensión de mi trabajo. Los inversionistas intercambiaron miradas dudosas. Algunos comenzaron a tomar notas que claramente no eran positivas. En ese momento, Dr. Vázquez tomó el micrófono desde el backstage. Gracias, Fernando. Ahora es tiempo para nuestra keynote especial. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida a una de las investigadoras más innovadoras en inteligencia artificial para idiomas latinos, la doctora Mónica Herrera. El silencio que siguió fue absoluto. Fernando se quedó congelado en el escenario, su micrófono aún en su mano temblorosa. Los 800 asistentes giraron sus cabezas para buscar en la audiencia mientras yo me levantaba de mi asiento en la tercera fila. Caminé hacia el escenario con la calma profesional que había cultivado durante años de presentaciones académicas. Fernando me miraba con horror creciente mientras la realización se asentaba. Acababa de presentar trabajo robado frente a la verdadera creadora. Fernando, dije calmadamente cuando llegué al escenario, puedes tomar asiento en la audiencia. Yo me haré cargo desde aquí. Se alejó del pódium como zombi, su confianza anterior completamente evaporada. Tomé el micrófono y me dirigí a la audiencia que ahora murmuraba con curiosidad creciente. Buenos días, comencé. Soy la doctora Mónica Herrera, fundadora de Neuralink Solutions y desarrolladora principal del sistema ARIA que acaban de escuchar describir. Un murmullo recorrió la audiencia. Varios inversionistas sacaron sus teléfonos, probablemente para buscar mi nombre y verificar mis credenciales académicas. Durante los próximos 30 minutos, continué, les explicaré exactamente cómo funciona ARIA, incluyendo los fundamentos matemáticos que el señor Aguirre no pudo explicar hace un momento. Lo que siguió fue la presentación técnica más detallada de mi carrera. Expliqué las innovaciones específicas que hacían a ARIA superior, mi algoritmo de análisis semántico contextual, las técnicas de Machine Learning que había desarrollado para manejar variaciones regionales del español, y los benchmarks que demostraban superioridad sobre sistemas existentes. La ambigüedad sintáctica mencionada en una pregunta anterior, expliqué mientras mostraba diagramas técnicos complejos, se resuelve usando árboles de decisión probabilísticos que analizan no solo estructura gramatical, sino también contexto cultural y regional. Para cada pregunta técnica que Fernando había evadido, proporcioné respuestas detalladas respaldadas por años de investigación rigurosa. La audiencia tomaba notas furiosamente, claramente impresionada por la profundidad de conocimiento técnico que estaba demostrando. El desarrollo de ARIA comenzó durante mi doctorado en MIT hace 5 años, continué, dirigiendo una mirada significativa hacia Fernando, quien se había encogido en su asiento. Cada algoritmo, cada innovación, cada mejora está documentada en mis cuadernos de laboratorio y archivos de investigación. Durante la sesión final de preguntas, el mismo inversionista de Sequoia Capital que había confundido a Fernando preguntó sobre licenciamiento y propiedad intelectual. Actualmente estoy resolviendo algunos malentendidos sobre la propiedad de esta tecnología, respondí diplomáticamente. Sin embargo, puedo confirmar que poseo toda la documentación original,
código fuente, y derechos de patente legítimos para Aria. Después de mi presentación, fui rodeada por inversionistas, periodistas y ejecutivos tecnológicos. Las conversaciones se extendieron durante horas, con múltiples ofertas de inversión, propuestas de asociación y solicitudes de entrevistas. Fernando intentó acercarse durante una pausa, pero lo detuve con una mano levantada. Fernando, dije tranquilamente, mi abogado se comunicará contigo mañana para discutir la transferencia completa de todas las patentes y documentos comerciales de vuelta a mi nombre. Sugiero que consigas representación legal. Su rostro había perdido todo color. Mónica, podemos resolver esto, éramos socios. Éramos socios, concordé. Hasta que decidiste robar mi trabajo y presentarlo como tuyo. Esa decisión terminó nuestra sociedad. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y mediática. La historia de Fernando presentando trabajo robado en Techlatam se viralizó en medios tecnológicos, convirtiéndose en un caso de estudio sobre fraude de propiedad intelectual en startups. Mis abogados recuperaron todas las patentes registradas ilegalmente por Fernando. La evidencia era abrumadora, mis cuadernos de laboratorio fechados, archivos de código con timestamps, y comunicaciones internas que documentaban cada etapa de desarrollo de Aria. Fernando enfrentó demandas tanto criminales como civiles. Varios inversionistas que había contactado presentaron sus propias demandas por misrepresentación fraudulenta. Su reputación en el ecosistema de startups quedó permanentemente destruida. Neuralink Solutions fue reestructurada completamente bajo mi control total. Con la atención mediática generada por el incidente Techlatam, atraje inversión seria de 15 millones de pesos dirigida por el mismo fondo Sequoia Capital que había cuestionado a Fernando durante su presentación desastrosa. Su presentación técnica fue la más impresionante que hemos visto en años, me dijo el socio principal durante la firma del término sheet. La profundidad de su expertise es exactamente lo que buscamos en fundadores de tecnología disruptiva. Aria fue lanzada oficialmente 6 meses después, con adopción rápida por empresas como Mercado Libre, Grupo Televisa y América Móvil. El sistema ahora procesa más de 100 millones de transacciones de texto mensualmente, estableciendo a Neuralink como la empresa líder en IA para español en América Latina. Durante una entrevista reciente con Forbes México, me preguntaron sobre las lecciones aprendidas del incidente con Fernando. El fraude de propiedad intelectual es más común de lo que la gente cree en el mundo de startups, respondí. Pero la verdad siempre emerge. La competencia técnica real no puede ser falsificada indefinidamente. También establecí la Fundación Herrera para Innovación Ética, que proporciona recursos legales gratuitos para investigadores jóvenes que enfrentan robo de propiedad intelectual. No quiero que otros desarrolladores experimenten la traición que viví con Fernando. Soy la doctora Mónica Herrera, concluí durante mi más reciente keynote en Stanford, fundadora y CEO de Neuralink Solutions, desarrolladora del sistema Aria, y firme creyente de que la innovación auténtica siempre supera al fraude. Y definitivamente, ya no soy la asistente que traía café.